tardes, chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Hoy vamos a iniciar nuestro siguiente tema del contenido de estadística, el tema 2 denominado escalas de medida en la distribución de datos nominales, ordinales, intervalos y proporcionales. Antes de iniciar vamos a recordar los conceptos básicos que trabajamos en el tema 1, que son la población, la muestra, el individuo y la variable. La población estadística es el conjunto total de los datos que se quiere estudiar en la investigación. La muestra es una parte representativa de la población, una pequeña parte. El individuo es cada elemento o persona que se quiere estudiar en la investigación. Y la variable es la característica medible que queremos estudiar en la investigación. Esta variable podía ser cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando se puede expresar con números, y a su vez podría ser discreta o continua, y cualitativa cuando se expresa en palabras, cuando expresa una cualidad. Bien, esos conceptos básicos tenemos que recordar siempre para continuar con nuestro tema 2, que es la escala de medición en la distribución de datos nominales ordinales. Actividades de inicio. Leo la información y reflexión. La medición es un valor numérico obtenido en forma experimental como resultado de la comparación de una magnitud con otra de la misma especie, tomada como una unidad de medida. Toda medida necesita un instrumento de medición y una unidad de medida. Por ejemplo, cuando nosotros medimos nuestra altura, ¿sí?, necesitamos un instrumento de medición que sería, en este caso, un centímetro, ¿verdad?, y una unidad de medida, ¿verdad?, que sería el metro, para poder medir y saber cuál es nuestra altura. La unidad de medida es la cantidad de la misma especie que se desea medir. Por ejemplo, la altura tenemos que medir en metros, no podemos medir, por ejemplo, en kilogramos. El peso medimos en kilogramos. Por eso necesitamos un instrumento que para el peso, por ejemplo, sería la balanza, y una unidad de medida que para el peso sería el kilogramos. ¿Sí? A eso se refiere. Contexto. Suelo realizar mediciones de que estas son personales. Ustedes pueden decir si suelen medir algo o si no lo hacen. ¿Qué instrumentos de medición conozco? Lo que mencioné, que son, por ejemplo, la balanza, que es el centímetro, ¿verdad? Otros instrumentos más de medición podemos mencionar ahí. Reflexiono. ¿Por qué es importante medir con exactitud? ¿Por qué necesitamos medir con exactitud ciertas cosas? Bien, luego de hacer estas actividades vamos a empezar. Escalas de medición. Escalas de medida en la distribución de datos. Y hay 4 escalas: las nominales, ordinales, intervalos y proporciones. Medir consiste en comparar dos cantidades homogéneas, por ejemplo, la longitud de la mesa de mármol y la longitud de una regla. ¿Sí? Medimos con la regla, estamos comparando. Y acá tenemos ejemplos, ¿verdad? El reloj mide el tiempo. La regla mide pequeñas longitudes en decímetros, centímetros, milímetros para realizar trazos en un papel. El termómetro mide la temperatura. ¿Bien? La distancia entre dos ciudades se mide en kilómetros. Una muestra mide el comportamiento de una variable en toda la población. Es de suma importancia destacar que existen otras maneras para la clasificación de datos. Así surgen las llamadas escalas de medida. Concepto de escala de medida. Constituyen las diferentes maneras de clasificar los datos según las características. Pueden ser nominales, ordinales, intervalos y proporciones. Primera escala que vamos a ver, que son las nominales. Las escalas nominales lo que hacen son clasificar objetos según ciertas características, tipologías o nombres, dándoles una denominación o símbolo sin que implique ninguna relación de orden, distancia o proporción entre los objetos o fenómenos. Por ejemplo, le podemos decir que el número 1 va a ser varón y el número 2 va a ser mujer. Pero eso no quiere decir que el varón sea primero y más importante que la mujer. No hay ninguna relación entre ellos. O por ejemplo, en la lista generalmente se ordena por apellido, ¿sí? Es una forma nominal nada más de ordenar. No quiere decir que el que tiene apellido Argaña sea mejor que el que tiene apellido Torres, ¿no?, porque está en el último. Si solamente nomina, le da un
orden, nada más. Ordinales. Los datos se organizan también en categorías o clases mediante un criterio determinado que permite establecer un orden entre los elementos. Por ejemplo, preferencia de una marca deportiva, etapas de desarrollo de un ser vivo, cargos en una empresa, clase social. Acá sí ya establece un orden. O sea, excelente en la nota 5 es mucho mejor que 1 insuficiente, ¿verdad? En este caso sí es un orden que estamos siguiendo. Si establece ya un orden, ya tiene importancia el número que tenga cada elemento. Bien. Intervalos. En esta escala, además de mayor que y menor que, también se establece una unidad de medida que nos permite precisar cuánto es mayor o menor. La unidad de medición es arbitraria. Cero no indica ausencia de variable, es arbitrario. Pueden existir cantidades negativas, por ejemplo, en las temperaturas corporales. Los datos están ordenados y se puede calcular su diferencia, aunque no existe punto de partida. O sea, aquí, por ejemplo, generalmente con las escalas de intervalos encontramos el peso, la altura, la temperatura. Generalmente son valores numéricos con los que podemos realizar ciertas situaciones de suma, resta, multiplicación. ¿Bien? Y por último, las razones o proporciones. En la misma escala de medida por intervalos, pero con la inclusión de un punto de partida cero neutral, en la cual el cero señala que nada de la cantidad se halla presente. Por ejemplo, el peso. Si algo es 0 kilogramos es porque no existe, no pesa, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, acá no entra el peso. ¿Sí? Acá entra la temperatura, pero no en esta escala de intervalos. Seguimos, actividades. Explico brevemente para qué sirven las escalas de medición. Y acá nos explica un poquito, ¿verdad? ¿Por qué es importante medir? Existe una suma importancia de esta característica. Es una forma de clasificar los datos. Luego, completo los tipos de escala de medida. Escala nominal, ordinal, de intervalo y proporcional. Clasifico las escalas según sean cualitativas o categóricas, cuantitativas o numéricas. Bien, entonces tenemos las cualitativas o categóricas, ¿sí? Las que se escriben, que son excelente, casado, soltero, ¿verdad? Universitario, que podemos escribir, son cualitativas o categóricas y son la escala nominal y la escala ordinal. Y las cuantitativas o numéricas son la escala de intervalo, escala de razón o proporción. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la escala cualitativa o categórica son la escala ordinal y nominal. Y las cuantitativas o numéricas son las de intervalo y proporción. Esa es la forma de clasificación. Bien. El número 4 dice, clasifica las escalas de medición de acuerdo a los ejemplos. De acuerdo a los ejemplos. Edad de 1 a 5 años, de 6 a 10 años. Acá no está dándole un rango, ¿sí? No está separándolo en intervalos. Entonces esta es una escala de medición de intervalos. Nivel de estudios, dice. Esta es una escala de medición ordinaria. ¿Sí? Ordinal. ¿Por qué? Porque da una categoría: universitario, terciario, secundario, primario. El peso dijimos que era proporcional, ¿sí? Y el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, es nominal. Bien. Se tiene el registro de datos referentes al número de personas a favor de la democracia y debemos hacer una clasificación según sexo. ¿Qué escala de medición se podría utilizar? Y según sexo, si ustedes se fijan allá arriba, en el primer ejemplo que tuvimos, es una escala nominal. Acá está, sexo, varón, mujer. ¿Sí? Entonces es una escala nominal. Luego, dice, seguimos. La respuesta afirmativa a la pregunta, ¿cree usted que la democracia es mejor que la dictadura?, de una muestra de 60 personas, clasificadas según su instrucción educativa, ha dado lugar a la siguiente distribución. ¿Cuál es la escala de medición? Cuando clasifican por nivel educativo, están haciendo una escala ordinal. Estamos ordenando y les damos ya una categoría a cada uno.
Si tengo un número de personas y debo clasificarlas según el nivel de preferencia respecto a un determinado partido, ¿qué escala de distribución puedo utilizar? Y puedo utilizar una escala de distribución ordinal, ¿sí? Porque es una clasificación nada más. Si tengo un grupo de personas y debo clasificarlas según su edad, ¿qué escala de medición debo utilizar? Y la edad es una escala de medición proporcional o de intervalo. Y la edad siempre va a ser proporcional o de intervalo. Luego dice, dadas las siguientes variables, las clasifico por clases de escala. Escribo. El sexo de los estudiantes del Colegio Nacional de Orqueta, dijimos que el sexo es nominal, es una escala nominal. Las hortalizas vendidas por un productor de un lejano pueblo, ese puede ser proporcional o de razón. El peso de los desechos de los hogares, el peso siempre va a ser proporcional o de razón. La temperatura tomada a un niño, ese es de intervalo. La temperatura era el ejemplo luego de la escala de intervalo. Se clasificó a los empleados según su cargo ordinal, porque está clasificando luego según el cargo. La clasificación de una competencia de fútbol entre los estudiantes de la media ordinal. Está clasificando según la competencia, ¿verdad? ¿Quién gana, quién pierde? Nada más. Y con eso terminamos los ejercicios. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 6 puntos para esta etapa. Para este tema. ¿Bien? Y vamos a trabajar con ellos. Espero les haya servido, les sirva, les sea útil y les sirva este video. Muchas gracias.